Entonces, creo que ya estamos al aire. Es que siempre parece que no está grabando, pero ya está grabando. ¿Sí ya? Sí. Good afternoon. Ahí está. Ahí está. Ok, va. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecte más gente, Pedrito. Muy bien. Para ver de qué vamos a platicar hoy. Hoy vamos a platicar de la PTU, porque ya pasó el tiempo de la PTU, pero ya se viene otro nuevo año, ¿no? Ya se viene. Y no ha pasado tanto, ¿eh? Todavía podemos reclamar, Sí, ¿no? déjate de reclamar. Si te acuerdas, hubo prolongación, bueno, hubo prórroga para la declaración. Ah, cierto. Sí. Al junio. Entonces, todavía el 30 de agosto tienen para presentar PTU todas las personas físicas. Entonces todavía nos toca. Cortesía del COVID. Todavía podemos recibir ahí PTU. Sí. Está bien. Hoy vamos a esperar a que se conecte poquita más gente para dar tu ¿cómo se le dice? Tu bienvenida. Muy bien. Tu presentación con bombos y charolas. Por favor. Bombos y tarolas, dice la canción de Cartel de Santa, ¿la has escuchado? Bueno, vamos a esperar a que se conecte más gente. El día de hoy vamos a platicar, les reitero, de la participación de los trabajadores en las utilidades. Bueno, esto es desde la revolución industrial, la explotación a los trabajadores, exigen sus derechos, se viene lo demás, se crea una ley federal del trabajo. Nuestras leyes son imitaciones de Chile y de España, para empezar ahí, ¿no? Nuevo Mundo, España, varias leyes se vienen para acá, en especial la del IVA. La ley del IVA es casi toda, No es nuestra. no es nuestra, es ley española, ¿no? El día de hoy nos acompaña el licenciado Pedrito Herrera. Él es director déjame ver el nombre, de HMP Group, Contadores. Hoy está con nosotros para darnos una charla y que nos expliques qué es la PTU, cómo funciona, qué onda ahí, Pedrito. Bueno, pues antes que nada agradecerte, Edgar, agradecerte la invitación a este espacio. La verdad, ya he estado viendo varios videos tuyos. Pues bien, digo, de alguna manera aprovechar la nueva normalidad para compartir nuestros conocimientos, ¿verdad? Puras payasadas, ¿no? Dices, puras payasadas, Sí, dices. Pedro y yo trabajábamos anteriormente juntos. Decide emprender y crear su propio despacho. Un poquito de historia de él. Crea su despacho, le está yendo, bendito Dios, le está yendo bien. Entonces hoy su agenda empató con nosotros para venir a platicar. Pero pues ya, sin más preámbulo, platícame. Bueno, te platico así rápido. Me comentabas, pues la PTU, después de todo este tema de que los trabajadores exigían sus derechos, logran que se establezca en un documento, este documento que todos los mexicanos debemos de conocer, ¿sí? Sí. Lo establecen en el artículo 123 de la Constitución, y ahí dice tal cual: todos los trabajadores tienen derecho A gozar de de las utilidades que obtenga el patrón. Que si bien es cierto, a ningún patrón, o casi ninguno, les gusta compartir su... Nunca hay utilidades, ¿no? Qué curioso. Qué raro, sí. Sabritas no tiene utilidades, imagínate. Pepsi. No sé si te ha tocado oye, vas a tener 10,000 pesos de utilidades. Pues, no, es que 10,000 es mucho. Oye, pero nomás vas a repartir 1,000. No, es que me van a quedar 9,000. Bueno, sí, hay que ver qué hacemos. Es complicado. Yo no les doy PTU a los muchachos de aquí. Es para seguir. La costumbre se vuelve ley. Entonces recuerden siempre eso. Vamos a estar abiertos a las preguntas. El licenciado Pedro, les reitero, especialista fiscal, domina este tema. Entonces aprovechen y explótenlo para este tema. La PTU, como bien dices, artículo 123 de la Constitución. Después de esto viene Ley Federal de Trabajo, donde nos dice básicamente que van a ser nuestros socios, por decirlo así, los trabajadores, ¿no? En un 10% de las utilidades. Así es, sí.
de las utilidades, ya después de la declaración anual o dentro de la declaración anual, se realiza una utilidad fiscal. Y sobre esa utilidad fiscal viene la determinación de las utilidades que se van a repartir, que es el 10%. Hay empresas que reparten más, benditas ellas. Sí, pero mínimo 10% a sus trabajadores. Esto lo podemos encontrar entre el 117 y el 131, si mal no recuerdo, de Ley Federal Sí, desde el trabajo. 117 y termina en el 127, creo, ¿no? 131. 131. 131, ahí vamos a encontrar el porcentaje, quiénes tienen derecho, quiénes no tienen derecho, qué empresas deben repartirlo. Pero si no lo quieren leer, ahorita lo vemos. La pregunta obligada que casi siempre nos hacen es: ¿los trabajadores de confianza recibimos PTU? Trabajadores de confianza, buena pregunta. ¿Qué tan de confianza eres? Mira, bueno, la definición de la Ley Federal de Trabajo nos dice que los trabajadores de confianza son los que representan al patrón. Así partiendo es. de eso, ¿no? Se me ocurre un gerente, se me ocurre un director, un subgerente. Bien, que un gerente general no recibe PTU, un director no recibe PTU, socios obviamente no reciben, pero un subgerente sí puede recibir PTU. ¿Por qué? Porque él ya no es representante directo de la empresa. Entonces, nomás hay que ver cómo se va a determinar su PTU, porque no se puede determinar en base a su salario. Exactamente, tienen un tope, ¿no? Es un 20% sobre el empleado sindicalizado con mayor sueldo. Si no hubiera un sindicalizado, pues lo paga el segundo Así trabajador es, que el gane más, trabajador ¿no? que gane más. ¿Por Ok. qué? Porque un subgerente la verdad tiene un buen sueldo. Entonces al tener un buen sueldo, pues se va a quedar con la PTU de Sí, todos sus demás compañeros. por esa razón es que lo manejan como, buscan que sea como la igualdad, ¿no? Ya ves que la Ley Federal de Trabajo busca la igualdad entre los Sí. trabajadores, Exactamente. entonces como lo que busca es equipararlos y que no se le pague más al gerente que está viendo La Reina del Sur mientras los demás Justo. estamos trabajando, ¿no? Claro. Vamos a estar atentos a las preguntas. Hasta el momento no nos han hecho preguntas. Hagan sus preguntas porque es interesante, muchachos, y para que podamos pelear las PTUs, Pedrito, porque pues no nos dan. Sí. Es necesario, digo, tú como trabajador, no sé si te has acercado, no es cierto, tú no eres trabajador, tú eres el que no reparte. Yo soy Pero el que bien, no PTU. no sé si tengan formada la comisión mixta. Debe existir una Sí, comisión mixta, ¿verdad? exactamente. ¿En qué consiste esa mentada comisión? Esa mentada comisión mixta. Esa comisión mixta es un representante, o dos, o tres, quizás de los trabajadores, por el mismo número de representantes de la empresa, del patrón. Ok. Entonces, con esa comisión, lo que va a hacer es de que pues sea real la utilidad que se le va a entregar a los trabajadores. Oye, trabajador Edgar, vamos a suponer que eres un trabajador. Ujú. Te tocan 1,000 pesos, oye, ¿y a mí dónde me consta que me tocan 1,000 pesos de utilidad? Pues ve con el representante de ustedes, de los trabajadores, y vayan viendo y revisen la declaración anual que les tocaban 10,000 pesos, todo el proyecto que se hizo, cómo fue todo el cálculo, y efectivamente te tocaron 1,000 pesos. Oye, que no estoy de acuerdo. Tienes 15 días para interponer tu queja y ya vemos. ¿Dónde se pone la queja? ¿Dónde es? La queja es ante... no estoy seguro. Según yo, es en Secretaría de Hacienda. Tienes que ir a Secretaría de Hacienda. Sí, es Ajá. en Secretaría de Hacienda, si mal no recuerdo. A pelear ahí. Ahorita que mencionas Secretaría de Hacienda, no tiene nada que ver, pero este sábado tuvimos un curso de finiquitos y liquidaciones. Sí. No lo terminé. No sé si me están viendo los que están inscritos. Estaba programado para que se terminara en un día. Me explayé platicando, entonces lo vamos a abrir. Vamos a terminarlo este sábado, ¿no? Dejen algo comercial, producción. Me estoy quedando sin batería. Creo que no está cargando esto. Pero bueno, Pedrito, nos vamos con preguntas. Nos menciona Héctor: ¿dónde encontramos los rangos? ¿De a qué grado se considera de confianza o no? ¿Cómo se establece legalmente el estatus? Bien, como les comentaba, de confianza
Solo menciona, según recuerdo, son 4 personas dentro de la empresa. Si eres gerente, no te corresponde. Si eres socio, no te corresponde. Si eres director, no te corresponde. De ahí en más, a todos los demás trabajadores les corresponde la PTU. Recordemos que anteriormente, y para reforzar el comentario del licenciado Pedro, anteriormente se tenía esa noción, pero hay criterios en los cuales los trabajadores de confianza sí reciben PTU, siguiendo las normativas que acabas de mencionar. El salario más alto del trabajador que no sea de confianza se le aumenta un 20% y ya puede participar en esta repartición de utilidades. ¿Dónde lo encuentras? Dentro de la Ley Federal de Trabajo, no recuerdo el artículo. Dentro de los trabajos especiales viene el capítulo de los trabajadores de confianza y ahí nos explica que son los que van a representar al patrón y nos dice más o menos cuál es la jerarquía que debe de cumplir. Sí, incluso en los mismos artículos que mencionamos anteriormente, del 117 al 131 en Ley Federal, ahí se encuentran los lineamientos. Exactamente. ¿No? Nos pregunta Diana Mora, buenas tardes, ¿cómo saber si la empresa donde trabajo generó utilidades? Mira, para saber si la empresa generó utilidades, por ley, está dentro de la Ley Federal de Trabajo, tiene la obligación el patrón de hacer entrega de las copias de la declaración anual donde se muestre si hay utilidad o no. Así es. En la vida real, pues no sucede. No, por lo regular es la persona de recursos humanos el representante en la comisión mixta, entonces sería conveniente que te acerques a la persona de recursos humanos a ver esta lista. Dentro de los documentos que les debe entregar el patrón al representante, pues son el proyecto de reparto, prácticamente todo, cómo se calcula la PTU, listas de raya, reportes que se pudieron haber generado en caso de que te paguen a destajo, que tengas algún sueldo variable. Todos estos reportes se deben de entregar hacia el representante de los trabajadores. Muchas veces es la persona de recursos humanos. Y ella es la que se va a encargar de decirte si hay utilidades o no. Que reitero, debería de ser, debe pegarlo inclusive hasta en los estados de la empresa para que todos vean, ¿no? Sí, incluso por ley así debe de ser, debe de estar pues al alcance de cada uno de los empleados para si tienen alguna objeción, tienen ellos 15 días para presentarla. Después de eso no hay respuesta, ahora vamos a comenzar a temas de quejas ante Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda y junto con Pegado pues podríamos pelear algo en conciliación, ¿no? Ahí está un mal tip que el licenciado Pedro ya les está dando para pelear. Sí. Nos pregunta Abraham, ¿qué pasa si ya es agosto y aún no nos dan las utilidades? Pues trabajas en persona física o persona moral de entrada. Si estás en persona física, vamos viendo cuándo presentaron su declaración anual. Ya presentaron su declaración anual, y ya transcurrieron 60 días después de haber presentado la declaración anual. Ahora sí ya sería momento pues ahora preguntarle primero al patrón. Vamos siendo buenas personas, preguntarle al patrón, llegar por el sano juicio, y si no hay respuesta, acercarse a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sí, es importante primero, Abraham, conocer si se presentó la declaración anual, porque si no se ha presentado, aunque la ley dice, aunque en la fecha en la que se debiera presentar, ¿no? Dice, si no se presenta ya es tu bronca. Sí. La fecha en la que se debiera presentar es en marzo. Así es. Y ya debes días hacer el pago hasta el 31 de mayo, creo, para hacer el pago de la PTU persona moral. Pues menciona 60 días, no menciona una fecha límite, solo dice 60 días después de la declaración anual es cuando se debe presentar. Debió haber realizado el pago de la PTU. Es ver eso, Abraham, y ver si tuvo utilidades la empresa. Como lo mencionamos anteriormente, deberían pegar a la vista de todos los trabajadores copia de la declaración anual donde se vea la utilidad. O no necesariamente que peguen toda la anual, simplemente con que peguen la parte de la incluso en el estado de resultados, la última hoja, ahí se menciona ISE, quizás el impuesto ISR y PTU a pagar, o un apartado nomás de participación de los trabajadores en la utilidad. Para ver si nos tocó
Alfonso, ¿cuántos días tengo que tener laborando para ser partícipe en la PTU? ¿Cuántos, licenciado? 60 días. 60 días como mínimo, ¿no? 60 días como mínimo. A partir de ahí ya tienes derecho a PTU durante el 2019 para que te correspondiera ahora en 2020. A los que trabajaron más de 60 días el año pasado todavía pueden reclamarlas, ¿es verdad? Es verdad, todavía tienen un año después de la fecha en que se debieron haber pagado para reclamar sus utilidades. Después de no haberlos reclamado después de ese año, pues prescribe la obligación del patrón en pagar. Si es pasión que se te borre, ¿no? Anteriormente, bueno, también quienes no reclaman las PTU, porque casi siempre cuando nos corren no nos dan nuestra parte proporcional de PTU debido a que no ha concluido un año. Exactamente. Pero nosotros ya damos como trabajadores por hecho que no nos tocó. Cuando sí nos, como acabas de mencionar, sí nos toca, sí, ¿no? Se sí, presenta claro. la declaración anual, tengo más de 60 días trabajando, voy a la empresa, toco la puerta y, oye, pues dame lo que me compete, ¿no? Así es. Sí, en caso de que ya no seas colaborador de la empresa, pues tienes derecho a recibir tu PTU en caso de que hubiera utilidades. Puedes hablar quizás un mes después de que hubiera cubierto el plazo. Oye, mis utilidades, ¿dónde están? No, pues no hubo utilidades. Fíjate que no hubo. No hubo utilidades este año. Pues nomás presentan el documento. ¿Y la camioneta del patrón? Donde no hubo exactamente. Chulada, ¿no? Son 60 días, Víctor. Nos emocionamos de Sí, platicar nosotros nosotros, ¿no? largo. Nos decía Abraham, dice que es una persona moral, ya lo mencionamos, 60 días después de la declaración anual, se presenta en marzo, ¿tienes mayo más tardar. Creo que me brinqué a alguien, ¿no? Jos Villa nos pregunta, ¿las utilidades las entregan todas las empresas? Así sea de venta o productos de servicio, ¿no? Creo que Sí, se trata de decir. Sí, siempre y cuando, aquí hay otra cosa, sí tienen la obligación de repartir PTU, siempre y cuando cumplan con los elementos que te dice la Ley Federal de Trabajo, porque también hay excluyentes. Si es tu primer año, no reparte PTU. Si tus ingresos fueron menores a 300,000 pesos durante el año, si los ingresos de la empresa, tampoco va a corresponder repartir PTU. Si trabajas en el IMSS o en una empresa descentralizada, tampoco reparte PTU. O si tu empresa, cuando son fusionadas llega a pasar mucho de, oye, voy a cambiar la razón social, o traspasadas, estas, solo como dejarlo como dato, no entran en empresas de nueva creación, es decir, ellos sí entregan utilidades. Otras de las empresas que no entregan utilidades son las empresas que pues hacen asistencia social sin fines de lucro. Todas estas empresas tampoco reparten utilidades. Bueno, toda vez que no generan pues utilidad, sí, ¿no? Su utilidad no es preponderantemente lucrativa. Muy bien, ojalá y sí te hayamos podido responder la pregunta, Jos. Mira, y aquí está la pregunta, ¿qué empresas excluyen entrega de utilidades? Ya te respondió aquí el licenciado Pedro. Héctor pregunta, si un empleado que no es de confianza, operativo, tiene muchos años ya laborando con la entidad y nunca ha recibido utilidades y después llegas a comprobarse que la empresa sí debía haber repartido, ¿son acumulables los años atrás? No, solo es acumulable del año anterior. Todo, la PTU que no se repartió del año anterior se acumula para el próximo año. Hay que ver qué tantos años atrás, si no le han hecho alguna revisión, quizás en una revisión puede salir todas estas utilidades que no les han entregado. Lo que podrían hacer es irse a huelga, ¿no? ¿Sí? Se me ocurre irse a huelga y pelear ahí sus derechos y hacerlos valer, pero no tienes como derecho a pedirlas. Recuerda que tiene vigencia o caducan en un año, ¿no? Así es. Entonces, hay que ponernos vivos con esto, Héctor. Nos dice Perla, ¿qué puedo hacer ¿qué puedo hacer para no pagar utilidades? Pues no hay que vender, ¿no? Llámanos. o márcale al licenciado Pedrito. De veras, ¿cuál es tu página para que te sigan? A mí me pueden seguir en HMP Group Consultores.
ahí me pueden dejar comentarios. Pues ya más adelante quizás en los comentarios les ponemos mi número de celular, mi correo electrónico para cualquier duda, pues con toda confianza. Aquí el licenciado Pedro hace que no pagues utilidades, así de efectivo es aquí mi amigo. Verónica Flores pregunta, ¿es viable que la empresa no genere utilidades durante varios años? Pues mira, viendo en temas financieros, financieramente no. Pues no es rentable. ¿Para qué tienes la empresa? Le estás metiendo dinero tuyo. Exactamente. Fiscalmente, pues podría ser si tienes una hermana, ¿no? Una empresa hermana. Así es. Para jugar ahí con las utilidades de ambas utilidades y pérdidas fiscales para tratar de amortizar algo, ¿no? Y pagar un poquito menos. Exactamente, sí. Quizás fiscalmente podrías no pagar utilidades. Financieramente, pues no, mejor hay que quitar la empresa y dedicarnos a otra cosa. Recordemos que, bueno, la idea principal de tener una empresa o emprender, pues es generar utilidades, ¿no? Entonces, si no generas utilidades, pues está complicado. Yo te sugiero sí generar utilidades. Y no, desde mi punto de vista no es viable. Te reitero, hay situaciones en las que puede ser viable o no, depende qué estrategia quieras realizar. Exactamente. Muy bien, Verónica, gracias. ¿Qué más, Pedrito? ¿Qué sucede con la PTU? ¿Qué más pasa con la PTU? Pues bien, ¿en qué nos quedamos? No recuerdo, nos quedamos las empresas que no pagan utilidades, habíamos platicado que son 15 días para reclamar. ¿Sí? Si no te han hecho pago de la PTU o sientes que te están dando menos pago de PTU, ¿no? Sí. Pues yo creo que en temas de lo que le corresponde a los colaboradores, hasta ahí es interesante. Ahora habría que ver al empresario. ¿Por qué? Porque esta PTU, pues si bien no la reparte, pero el patrón puede decir, ¿y yo qué beneficio tengo? Digo, de cuánto la voy a terminar pagando. Claro. Y si hay beneficios al pagar la PTU. Entonces no todo está perdido. No todo está perdido. Okay. De entrada, te quitas a los trabajadores y una horda de personas insatisfechas que quieran hincharte. Esa es una. Y la otra es que el artículo 28... ¿De qué? De la ley de ISR, no es cierto, no es el 28, es el 9, perdón. Artículo 9 del impuesto sobre la renta. Así es. Nos menciona que la PTU la pueden disminuir de la base gravable del impuesto que te resulta pagar. Es decir, pero solo la PTU pagada. Es decir, te dan 100,000 pesos de base gravable a pagar. Pagaste 20,000 pesos de PTU, pues tu impuesto solo se van a determinar sobre 80,000. Entonces, como en términos más simples, nos deja como deducir la PTU, ¿no? No se le llama deducción. No es deducible. No se le llama deducción. Es importante recalcar porque el artículo 28 ahora sí nos menciona los que son no deducibles, los gastos no deducibles, y entre esos está la PTU. Okay. Es decir, el artículo 9 nos dice que lo vamos a poder deducir, disminuir de la base gravable, más no deducir. Incluso antes del 2020 estaba mencionado como estímulo fiscal. Era un estímulo fiscal, ¿verdad? Así es. Y a partir de la reforma que hubo ahora en todo el 2020, ingresa ya directo al artículo 9 de la ley de ISR. Qué bueno. Normalmente estaba en la ley de ingresos. Qué bueno, porque nos evitan la fatiga de estar revisando la ley de ingresos cada año. Sí. Ya revisamos ahora sí directamente el impuesto sobre la renta y ya vemos que está ahí plasmadito, ¿no? Así es. Entonces esa es una de las ventajas, nos deja, como bien mencionabas, mantienes la armonía entre los trabajadores y la empresa, gozan su derecho, porque nos guste o no es derecho de los trabajadores participar en las utilidades, puesto que sin ellos pues a lo mejor no habría utilidades, ¿no? Se necesita personas que estén con nosotros para generar riqueza y repartir esa riqueza. Por parte del patrón, pues nos tiene o está permisible realizar esa disminución de la PTU pagada. De la PTU pagada, exactamente. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de enero del siguiente año? Ok, en provisionales a partir del mes en que la pagas. La pagaste en mayo, a partir de tu pago provisional de mayo, la tienes que dividir entre los meses que restan del año
y ahora sí empiezas a aplicarla. Ya en la declaración anual también la... Entonces no se disminuye en su totalidad, o sea, se disminuye en su totalidad, pero es diferido. Así es, diferido, mes con mes, acumulado en junio ya difiere, bueno, presentas mayo, junio, julio, mayo, junio, julio, y te los vas acumulando. Los vamos acumulando. Ok, nos pregunta Héctor, ¿qué tan fuertes son las sanciones? Fuertes. La multa va desde los 50 hasta los 5,000 salarios mínimos. Sí. ¿Salarios mínimos o UMAS? Bueno, la ley menciona salarios mínimos, pero sabemos que desde que entró la UMA, pues ya todo va a subir. Que ya sale más barato, sí. Entonces ya no es tan fuerte. Sí, pero pues, ¿en cuánto está la UMA? 86. 86, 88. 86 por 5,000. Mucho. Hemos pagado. Mejor hay que dar PTU. Esa sí es deducible. La multa no va a ser deducible. La multa no es deducible, la PTU, acuérdate, no es deducible. La puedes disminuir de tus pagos. Exactamente. Nos pregunta Jesús García, ¿qué es lo básico que declaras en el SAT? En relación a PTU, solo mencionas el número. Es decir, te dieron 1,000 pesos de utilidades, solo mencionas 100 pesos van a ser para PTU. Y nada más. Ya en otros temas, pues sí debes de detallar todo. Ingresos, deducciones, estado de posición financiera, estado de resultados, préstamos, copropiedades, dividendos y demás. Así es. Pero no sabemos, Jesús, si esa pregunta es en relación a la PTU o en general a todo el, ¿a qué te refieres? A todo el pago, ¿no? Pregunta Alfonso, en esos 60 días que tengo que tener como mínimo laborado para ser acreedor de la PTU, ¿también se consideran los 3 meses de prueba? Sí, se consideran desde que ingresas a trabajar, ahora sí que hasta que termines, siempre y cuando no hubieras tenido faltas injustificadas. Si dentro de esos 60 días faltaste un día, ya no entraste. Te vas a quedar ahí rasando casi. Sí, recordemos que la misma Ley Federal de Trabajo te menciona que los contratos de capacitación inicial, de prueba o adiestramiento cuentan con todos los beneficios y derechos que la propia ley versa en sus articulados como tal, ¿no? Entonces, sí, Alfonso, sí se van a considerar esos días laborados para efectos de PTU. No sé si hay más preguntas, creo que no tenemos más preguntas. Yo dejé, mientras animan a hacer más preguntas, los invito al siguiente curso que vamos a tener. Es un curso de agapes. Vamos a tener curso de agapes, actividad agrícola, ganadera, pesqueras y silvícolas. Tenemos un 60% de descuento y va a ser hasta el 21 de agosto. ¿Son qué, 8 días? 8 días, tienen una semana para inscribirse. Ojalá y vengas, Pedrito, para que nos enseñes y nos des aquí algo de cátedra. Los invito nuevamente a seguir al licenciado Pedro en su página, HM Group, así te pueden encontrar. HMP Group, consultores, así me pueden encontrar. Igual mi página, www.hmpgroup.com.mx. ¿Qué les vas a regalar o nada más que te sigan? ¿Qué? No, pues, ¿qué te digo? El diagnóstico, una valoración. Sí, claro, podemos platicar sobre algún diagnóstico, les podemos hacer algún descuento, si tienen alguna inquietud, incluso si son trabajadores, contáctenme y con todo gusto los... Y yo les devuelvo su PTU, dice. Yo algo que tengan PTU, no es cierto. Hasta tragué amargo, me supo amargo. Bueno, en vista que no hay más preguntas, hablando nuevamente de PTU, ya mencionamos que son los trabajadores de confianza sí reciben PTU con un 20% adicional al salario más alto del trabajador ordinario, para que no suene despectivo. La PTU se tiene que entregar, tiene 60 días para entregarlo después de la declaración anual. En el caso de las personas morales se presenta en mayo y en el caso de las personas físicas entra hasta agosto. Este año va a entrar hasta agosto, próximos años esperemos no haya COVID. Sería marzo, abril, mayo, junio. En junio tienen para entregarla, ¿no? Hasta junio, así es. Incluso si la declaración de las personas físicas la presentan en marzo, pues tienen hasta mayo para pagar la PTU. Pero no, muchas empresas esperan hasta... Si no es el límite,
mínimo unos 15 días antes de llegar al límite. Nos gusta vivir al límite. Sí, Somos México sí. mágico. Entonces, ¿qué más, licenciado? ¿Qué más podemos platicar de la PTU? Pues en cuanto, a ver, ¿en qué nos quedamos? Ya les mencioné el tema de el beneficio que tiene el patrón al pagar la PTU, el beneficio que tiene el trabajador. Pues serían platicarles un poquito de cómo es que La determinación. ¿Te vas a atrever a tanto, Pedro? No es mucho, pero hablando de rasgos les platico, ¿sí? Si su empresa declara 5,000 pesos de PTU, esos 5,000 hay que dividirlos en dos. En dos partes. En dos partes, exactamente. 2,500 se van a pagar de acuerdo al total de salarios pagados por el patrón y 2,500 al total de días trabajados de cada uno de los trabajadores. Ok. ¿Sí? Sobre eso se va a sacar un factor de cuántos días trabajaste tú, Edgar, del total de los días trabajados de cada uno, y sobre el factor se hace el pago de esos 2,500. El resto de los 1,500 es del total del salario que percibiste en el año, Ajá, entre el total de los sueldos que se pagaron a todos sus trabajadores. Así es como se pagaría. Ya los resultados pues se suman y se les termina entregando a los trabajadores. De ahí hay que determinar impuestos, si es exento, si alcanzas a superar el PTU exento, la PTU exenta. la PTU tiene una parte exenta, ¿verdad? Así ¿Cuántas es. veces es el valor de la sí, es valor de la UMA, ¿verdad? Así es valor UMA, son 15 UMAs, es la PTU exenta. Que son como 2,500 pesos, ¿no? No, menos. ¿Son menos? Según yo son 1,303. Si están 86, 88 los que tienen calculadora. Que nos ayuden. Sí, por favor. Entonces son 1,300 y fracción Exactamente. exentos. Si yo recibo 10,000 pesos de PTU, voy a pagar impuestos por 8,700. Así es. Muy bien, porque luego sale esa duda de, oye, sí recibí PTU, pero me están descontando Sí. más impuestos. Me dijeron que me tocaban 10,000 y no son Sí. 10,000 porque hay que descontarle pues impuestos. Entonces sería, te tocan 10,000 menos impuestos. Menos impuestos, Porque luego nos vamos a meter aquí en En- problemas, ¿no? así En es. dimes y diretes. Entonces se divide la PTU en dos tiempos, total de días trabajados entre la primera mitad del PTU y total de salario recibido del trabajador en un año por el total de la segunda mitad de la PTU. Nos da dos factores y esos factores se multiplican tanto por los días laborados como por el salario percibido, Así es. y es la PTU que le corresponde al trabajador, Así es. que cuando menos tenga 60 días laborados en la empresa, ¿no? Sí. Ok, qué simple fue eso. Sí, vamos a ver si Yo no sé por qué, la práctica, yo no ¿verdad? sé por qué no me cuadra cuando lo hago, ¿no? Suele pasar, es constante. Nos pregunta Héctor, ¿y hay que declarar el anual de sueldos y salarios? Sí viene un apartado. ¿Tiene Sí un viene apartado? bueno, el total de tus ingresos que percibiste, independientemente si fueron sueldos y salarios, aguinaldo, PTU. Pero sí te me pregunta cuánto tuviste de PTU exenta para considerarla al menos en tus exenciones. Para efectos de deducibilidad. Así es. ¿Qué es lo que llega a pasar? Hoy trabajo con la empresa Patitos SASB, mañana ya trabajo con la empresa Gallinas SASB. Los dos me dan utilidades y los dos me dan me dan 1,000 pesos de utilidades. Para ellos es exento, pero a la hora de presentar tu declaración anual tuviste 2,000 pesos de PTU y de ahí solo 1,300 son exentos y los otros 700 ya van a grabar. Que ahora que es que se presenta la declaración de las personas físicas asalariadas, automático, ya viene separado eso, ¿no? Cuando viene separado. Si viene separado por empleador, el tema es cuando te quedaste con dos ingresos exentos. Ahí no se separa y hay que separarlo. Ya, si no lo separamos, pagamos más impuesto, ¿no? Si no lo separamos y te da devolución, no te hacen tu devolución presentando. Sí, de por sí. Exactamente. De por sí está complicado esto, ¿no? Así es. Y sí, también para reforzar el comentario, cuando tú presentas tu declaración informativa
de sueldos y salarios, sí tienes que informar la parte exenta, que es la parte que ya mencionas de la PTU, y la demás va a ser grabada para efectos del trabajador. Nos pregunta Abraham, ¿y si soy RIF y no hago declaración anual, pero si tuve una utilidad en el año, tengo que pagarla? Los RIF no presentan declaración anual, partiendo de... Así es, no presentan declaración anual, pero sí presentan PTU. Ajá. Es decir, su PTU, cuando la autoridad llega a revisarles, esperemos que no les pase pronto, la Secretaría del Trabajo les va a solicitar sus 6 declaraciones bimestrales. Ingresos menos deducciones es utilidad, y sobre eso hay que determinar la PTU. Se acumula, se va sumando las 6 declaraciones, y sobre eso presentas tus utilidades. Chulada, muy bien Abraham. Nos pregunta Angélica, si trabajé en el ejercicio 2019 algunos meses y renuncié ese mismo año, ¿tengo derecho a ellas y cómo se pagan? Sí tienes derecho a la PTU, ya lo mencionábamos anteriormente, siempre y cuando tenga más de 2 meses trabajados, ¿no? 60 días, sí, porque si trabajó en días. febrero no va a alcanzar. Son 60 días y sí tendrías derecho a ellas. Para que te las paguen, pues ya te tendrías que poner en contacto con tu patrón para ver de qué manera, si te va a realizar transferencia o te entrega cheque. Lo que yo les recomiendo es que siempre lo dejen con cheque y plasmado el nombre de cada uno de los colaboradores, sí, para futuras defensas, no tener ningún problema. Y si yo voy y me niegan la PTU, que no, pues ya no trabajas aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que afrontar en esa situación? Si el patrón se niega a presentarte que en verdad pues no te correspondían utilidades o no hubo utilidades, pues ahora sí puedes ir a junta local de conciliación y arbitraje, y ahí podrían llegar a algún arreglo. Si te presenta, oye, no, pues es que no hubo utilidades, pues nomás das las gracias y te vas con cuidado. A mí me tocó estar en una empresa que sí te marcaba y te decía, Edgar, sí tuvimos utilidades, ya no trabajas aquí, pero pues generaste ahí una cantidad, puedes venir por ella y está. Y son pocas las empresas que lo hacen, pero incluso existe. Cuando les llega una revisión a una empresa y les determinan, oye, tu PTU, tus utilidades son mayores, no eran 10,000, eran 11,000, y ya pasaron a lo mejor 2 años, 3 años, el patrón está obligado a decirle a sus trabajadores que ya no están, mediante algún periódico, bueno, el diario de mayor circulación, salieron 1,000 pesos de la empresa Patitos y trabajaste de esta fecha a esta fecha, pues vente porque tenemos dinero tuyo aquí guardado. Sí, así que a los que les tocan auditorías, cuando caen auditorías y tienen que presentar declaraciones complementarias y una anual complementaria y aumentas tu utilidad, mucha gente hace de lado eso, solamente se evoca la auditoría, corrige impuestos, genera utilidades, pero dejan de lado... Exactamente, no le ponen atención a la PTU. Dejan de lado la PTU y después se van a meter en problemas por si tienen sindicato y el sindicato está vivaracho en ese aspecto, el sindicato puede reclamar y hacer valer los derechos de todo el gremio y de los trabajadores que estuvieron o estaban. Así es. Entonces, sí, que casi nunca la suelta el sindicato. Sí. Estamos de acuerdo que el sindicato siempre está atrás. Entonces hay que tener cuidado con eso. Quienes estén pasando por una auditoría y tengan que modificar impuestos, está nuestra página, está la página del licenciado Pedro, búsquenos y les ayudamos, porque siempre nos evocamos a los impuestos. A resolver todo nuestro problema y no vemos también quizás la parte laboral. Sí, imagínense, te incrementó. Y aplica de igual manera la utilidad presuntiva por parte de las autoridades, ¿no? ¿O es diferente? Es diferente, digo, presuntivo pues todavía no está comprobado. Hay que ver después de la revisión, ver si se aplica o se queda fuera. Entonces está así la situación, compañeros. No sé si existan más dudas. Aprovechen que está aquí un experto en materia laboral, fiscal, para ver este tema. Se pone interesante. La PTU, reitero, siempre se hace como, pues ya quedó como en la historia, pues en vista de
que ya no hay utilidades como ya antes. Tanta mala práctica, digo, bien o mal el empresario pues no quiere pagar utilidades, no declara utilidades fiscales, y pues tanta mala práctica ha llevado a que las dejemos de lado, pero hay empresarios buenos, no como tú, Edgar, que sí reparten utilidades y pues hay que aprovechar, ¿verdad? Yo sí quisiera repartir utilidades, pero tengo pérdidas, o sea, puedes ver mi declaración anual y tengo pérdidas fiscales. Entonces, ya no son los tiempos de antes. Anteriormente sí eran, a mí me tocó escuchar a mi papá que les entregaban PTU, sí. Y ya te comprabas un carro nuevo, a lo mejor dabas el enganche de tu casa, terminabas de pagar tu casa, arreglabas, te casabas, los 15 años de tu hija, y ahora no, a duras penas es esperar a que nos den PTU. Y bienaventurados a los que les corresponde, a los que les responde la PTU, ¿no? Sí, díganos dónde, por favor, porque aquí el licenciado Pedro no cree que también da PTU, No, yo también siempre tengo pérdidas. Además que, como tú dijiste, decidí emprender, es empresa nueva, y si recordamos la empresa nueva, no paga PTU. Utilidades. Sí, en cuestión de las empresas, para los emprendedores, las empresas de reciente creación o que tengan un capital mínimo establecido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tampoco pagan PTU. Así es. Para saber cuál es ese capital, pues nos tenemos que meter al portal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y ver cuál es ese capital mínimo para estar exento de pago de la PTU. Las empresas de explotación minera también en el periodo de investigación no pagan PTU. ¿Qué otras empresas? ¿Las tienes por ahí el dato? Pues, a ver, si recordamos, esas son las empresas de nueva creación. Nueva creación. Así es. Empresas con ingresos menores a 300,000 pesos anuales. Así es. Instituciones de asistencia privada, que son fines no lucrativos. Ellos tampoco. ¿Qué otras? A ver, ¿se me va alguna? Las de gobierno, las entidades de gobierno. Exactamente, descentralizadas. Ellos reciben unos superbonos, pero no son utilidades. No reciben PTU. Está dentro del presupuesto, los obsequios a los colaboradores. Sí. Están ahí, que no quieren en ocasiones bajar el porcentaje de sus sueldos, de hecho, y enfrentarnos ahí a otros temas, como ahorita el tema COVID. Que no hay salud, tuvieron ahí que endeudarse más para los hospitales y no sé qué tantas nuevas cosas. Se endeudó Jalisco, se endeudó mucho, ¿no? Casi nada. Yo creo que somos de los estados que más endeudados estamos. Más endeudados, ¿verdad? Así es. Pero Alfaro dice que estamos bien. Estamos bien. Yo confío en Alfaro. También ya no tenemos delincuencia, recordemos. Ajá. Entonces, creo que vamos bien, va bien el estado. Qué complicado se puso, sí, ¿no? se puso difícil. Se puso complicado, y entonces todo esto tiene que ver con la PTU, porque si esperaban PTU del ejercicio 2020, pues no va a haber. No, definitivamente este año es un año incierto totalmente, ya lo han dicho muchas personas, es un año difícil, más gastos. Recuerden ustedes, colaboradores, que de algún lugar les han pagado la nómina, y pues esa nómina se va a ir a las utilidades. Va a haber mucha pérdida fiscal. Mucha pérdida fiscal este año. Muchas empresas se fueron a la quiebra, mucho desempleo. Aunado a esto, mayor delincuencia. Sí, caray. Entonces se torna complicado. Entonces yo sí, como comentario, pues les reitero, bienaventurados quienes reciban PTU en 2021 del 2020, porque pues va a estar complicado y muchos nos vamos a colgar para decir que no hubo utilidades. A lo mejor una empresa farmacéutica que ahorita están vendiendo como nadie va a decir que no hubo utilidades por la contingencia, ¿no? Claro. Que también nos va a servir ahí esto para eludir aquí a nuestros compañeros trabajadores, sí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Así es como funciona la PTU, así es como más o menos como se reportaría. Cómo funciona, de dónde surge, que surge del artículo 123 constitucional. 123. De ahí se generan las demás leyes que nos competen. No se deja a un lado impuesto sobre la renta, pues nuestro tema
siempre esencial. Tiene exentos para los trabajadores, es un ingreso exento de conformidad al artículo 93. Así es. 15 veces el valor de la UMA, 1,300 pesos y fracción. Entonces, no sé si existan más dudas, sino para retirarnos el día de hoy. Le agradezco, Pedrito, ya tenía un rato que no te veía. Les mencionaba anteriormente, trabajamos juntos, ahí tuvimos oportunidad de conocernos. Síganlo en sus redes, ahorita las vuelve a compartir. Y él puede ayudarlo, también es contador, fiscalista, les reitero, es muy bueno. Y pues nada, gracias por acompañarme. A ti Edgar, por invitarme. Y sí, pues yo estoy ahí a sus órdenes. Pues mi página de Facebook, HMP Group Consultores, en www.hmpgroup.com.mx. Y pues bien, ya ahorita en los comentarios les dejaremos mis datos para si tienen alguna duda, pues con toda confianza envíenme un WhatsApp, un correo electrónico y pues ahí les estaré. Digan que lo vieron aquí en Multax para que les haga promoción. Descuentos, si no. Pedrito no hace descuentos, es duro de roer, es un hueso duro de roer. Me despido recordándoles que va a estar el curso de Agapes, 60% de descuento. No tengo la fecha, creo que es el 12 de septiembre, si mal no recuerdo. Tiene el descuento del 60% hasta el 21 de agosto, que es la siguiente semana nada más. Entonces los invito a que se inscriban, ojalá y puedas estar aquí con nosotros ayudándonos. Me despido, no sé si haya más preguntas, nos vemos el siguiente jueves fiscal y gracias nuevamente, Pedrito, por venir a platicar y enseñarnos un poquito de lo que haces día con día. Gracias a ti, Edgar. Nos vemos. 1, 2, 3.